Pues hoy os voy a hablar, como es el cumpleaños de Darwin, más o menos, no me acuerdo qué día es, pero vamos, por ahora, entonces vamos a celebrar el cumpleaños de Darwin, hablando un poco de evolución. Como es para los humanistas la charla, pues voy a hablar un poquito más, voy a centrarme sobre todo en las cuestiones filosóficas que tienen que ver con la evolución, ¿vale? Y al final incluiré también alguna reflexión personal y en medio un poco de cómo funciona la evolución, porque si no hay cosas que no van a quedar muy claras. Una de las cosas que están bastante claras desde siempre y son bastante evidentes es que cuando alguien ve cualquier ser vivo, está claro que existe un propósito, no solamente para el ser vivo en general, sino para cada parte. Uno ve un ojo y enseguida piensa en una cámara. Igual que las cámaras sirven para ver, los ojos sirven para ver, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que está clara desde siempre. Cuando uno ve un ser vivo, podría llamar más gente. Cuando uno ve un ser vivo, piensa en para qué. Y eso es una pregunta que tiene bastante sentido. ¿Para qué son las cosas en los seres vivos? ¿Para qué son las cosas? ¿Para qué están? Cuando tú piensas, por ejemplo, ¿por qué tienen los gatos garras? Tienen los gatos garras para algo, ¿vale? Es una pregunta que tiene sentido, no es una pregunta absurda. No es lo mismo, por ejemplo, si uno ve una piedra, piensa, ¿para qué sirve una piedra? Eso no tiene mucho sentido. Bueno, pues se la puedes tirar a alguien, pero la piedra no está ahí para tirarse a alguien, está porque sí, ¿vale? Sin embargo, los seres vivos pues tienen ojos por algo, las manchas seguramente deben de servir para algo, el pico debe de servir para algo, ¿vale? Todo sirve para algo. Es una pregunta que tiene sentido. Y la vida tira para adelante, claramente, ¿vale? La vida tiene un afán por continuar. Eso es algo que también resulta evidente. Y eso es algo que en el mundo inorgánico no pasa, pero en la vida, en el mundo vivo sí. Esto se ha discutido desde siempre, el por qué esto es así, y se ha asumido que era así desde siempre. Estos son Platón y Aristóteles, y desde toda la vida han estado hablando sobre estas cosas. Por ejemplo, Platón escribió un libro que es de los que cayó de los que nunca se llegó a perder, incluso cuando cayó Roma, que se llama Timeo. Es un libro un poco raro porque habla sobre cómo se ha creado el mundo y habla sobre una especie de Dios, aunque es un Dios un poco medio cutre, porque no puede hacer lo que él quiere, tiene que hacer unas ciertas cosas. Pero bueno, el asunto está en que el Dios ese crea el mundo de acuerdo a unos planos, y las cosas que crea tienen un sentido. Tienen el sentido porque los planos tienen sentido, ¿vale? Es decir, en el libro este de Platón lo que queda clarísimo es que el cosmos tiene un orden y un sentido, y la pregunta de para qué no es una pregunta absurda. Esa es la principal idea. Y este, de hecho, es el libro más popular de Platón en toda la Edad Media, porque eso es algo que evidentemente cuadra con la forma que tienen de ver las cosas los cristianos, porque para los cristianos el mundo es como es porque Dios lo ha hecho, y Dios ha hecho a las cosas de una manera determinada porque tienen que servir para el diseño que Dios les ha puesto, ¿vale? Si los pájaros tienen que volar, pues tienen que volar porque Dios les ha puesto alas para que vuelen. Está claro que la razón debe de ser esa, ¿vale? Y Aristóteles pensaba básicamente lo mismo. Estaba en desacuerdo en muchísimas cosas con Platón, pero en esto estaban bastante de acuerdo. Y lo que añade es que, a pesar de que todo lo que habían discutido antes de Sócrates, que era sobre qué están hechas las cosas, ¿vale? Se había hablado que si todo estaba hecho de agua, o estaba hecho de fuego, o estaba hecho de tierra, o lo que fuese. Aristóteles dice, bueno, lo importante no es de qué están hechas las cosas, sino cuál es la estructura que tienen, cuál es la forma que tienen. Eso es lo importante. En los seres vivos lo importante es la forma. Y esa forma es la que hace que puedan desempeñar las tareas que desempeñan, ¿vale? Esto de la forma es algo que hoy en día sigue estando. De hecho, para un biólogo molecular, cuando lee a Aristóteles decir que lo que importa es la forma, se queda flipando, y al principio dices, ostras, ¿cómo es posible que haya dado justamente con la idea que más se machaca en las clases de biología molecular? En biología molecular se habla todo el tiempo de que lo importante es la forma. Por ejemplo, las formas de la proteína son los que determinan su función.
¿Cuál es el problema que tienen los biólogos con todo lo que acabo de decir? Pues los biólogos, Haldane es un biólogo importante, muy importante del siglo XX, y él decía, la teleología, que esto de la teleología es que las cosas sirven para algo, es como el amante del biólogo. No puede vivir sin ella, pero no quiere que los vean en público. Yo diría que casi a la mayor parte de los biólogos, cuando les hablas de diseño, enseguida te dicen: los seres vivos no tienen diseño, es como si tuviesen diseño, pero en realidad no tienen diseño, ¿vale? Aparenta el diseño, pero no. Claro, eso es algo que al resto de gente no les cuadra para nada, eso de que no tienen diseño los seres vivos, porque están claramente diseñados. Bueno, no están diseñados, pero al menos tienen diseño, eso está claro, ¿vale? Cuando uno ve un gato, sabe claramente que un gato sirve para algo. Ante eso, el biólogo os dirá que la ciencia es materialista, que en la ciencia no hay propósito. ¿Qué significa esto? Os dirá, un gato está hecho de átomos y los átomos no sirven para nada. Los átomos no tienen ningún propósito, uno puede preguntar para qué sirve un átomo, ni para qué sirve un grupo de átomos, ¿vale? Eso no tiene sentido. Simplemente son átomos que se han juntado por azar. Y esto mismo lo llevan diciendo los atomistas desde siempre, ¿vale? Epicuro, por ejemplo, decía claramente que los átomos están juntos por azar y que las cosas no tienen propósito. Que la vida no tiene propósito porque estamos hechos de átomos y que nada tiene propósito, ¿vale? Y que cuando te mueres, los átomos se dispersan y tú desapareces y ya está. Claro, esto es algo bastante difícil de reconciliar, porque los átomos se mueven simplemente al azar. Esto es algo bastante difícil de reconciliar con el propósito que hemos estado viendo. Entonces, estas dos ideas, ¿cómo cuadran? ¿Cómo cuadra el propósito con la vida, con la visión materialista que tiene la ciencia? Para la mayor parte de la gente, que vayan y que nos dejen morir tranquilamente. A ver, si no me puedo ir tampoco, no me puedo levantar. No, entiendo que te ves aquí, no voy tranquilamente, me voy, pero bueno, para la mayor parte de la gente, esta visión materialista es pobre y no explica realmente las cosas que se ven y que son evidentes, ¿vale? La visión materialista no explica por qué los seres vivos tienen un propósito y hacen las cosas como las hacen. Sí que explicaría partes del cosmos. Por ejemplo, nadie se pregunta para qué sirve una nube. Una nube está simplemente ahí y eso no tiene problemas para los atomistas. El problema lo tienen sobre todo los seres vivos. Entonces, el asunto es cómo explicar el diseño si no hay un diseñador, porque nosotros estamos acostumbrados a que siempre que hay un diseño, detrás hay un diseñador. Hay un caso que se utiliza mucho en estas discusiones, que es: si yo voy andando por el campo y me encuentro con una piedra, no me pregunto quién ha hecho la piedra, pero si me encuentro con un reloj, sí que digo: ostras, el reloj lo debe de haber hecho alguien. Eso no puede estar ahí porque sí, no puede haber aparecido y ya está. Tiene que alguien ha hecho el reloj ese. Entonces, ¿cuál es el diseñador? Pues en principio, la mayor parte del tiempo se ha sostenido que el diseñador debe de haber sido Dios, ¿vale? Debe haber un diseñador que ha diseñado cómo son los seres vivos. Hay una respuesta alternativa que ya se planteó antes de Platón y Aristóteles. Nadie le hizo caso porque la verdad es que era un poco alocada la idea. Es este señor Empédocles, que era un filósofo y que dijo: bueno, una de las formas en las que se pueden haber creado los seres vivos es la siguiente: hay partes que están sueltas, él pensaba pues en brazos, ojos, orejas, y se mezclan al azar, ¿vale? Pues un ser vivo acabará con un ojo y una oreja y 3 brazos, otro acabará con 4 piernas, otro acabará con una pierna. De eso, claro, el que tenga una pierna pues lo tendrá más difícil para andar. Entonces ese seguramente se morirá y no seguirá. Entonces, los que estén al azar bien diseñados, pues esos sí que funcionarán. Es una idea que se parece mucho, ahora lo veréis, a la idea de la selección natural, pero claro, planteada un poco a lo bestia, porque de dónde han salido los brazos y las piernas, ¿vale? Entonces esta idea se olvidó, aunque Darwin la cita en el libro de las especies. Entonces lo que quedó fue la idea del argumento del diseño, que es uno de los argumentos principales
para defender la existencia de Dios. Si hay tanto diseño en el mundo, debe de ser porque hay un diseñador. ¿Quién es el diseñador? Pues Dios. Dios ha hecho como son todos los seres vivos, y entonces no solamente es que esto no es un problema al explicar de dónde viene el diseño, sino que es una solución, porque nos soluciona la justificación de Dios, ¿vale? Claramente Dios existe porque hay mucho diseño y algún diseñador se necesita. Y esto es una idea que surge, ya os digo, Platón no surge con él, pero ya Platón la pone claramente en el Timeo. Este libro pasa por los romanos y llega a los cristianos les encanta el libro porque cuadra claramente con su visión sobre cómo son las cosas, y básicamente aguantó hasta un poco después de Darwin. Vale, todavía hay gente que la sostiene, pero hoy en día ya es más difícil de sostener. Aunque las primeras críticas son de este señor que se llama David Hume, y él hizo algunas críticas que os comentaré a la idea. Pero básicamente, desde los griegos clásicos hasta la Ilustración, todo el mundo estuvo convencido, y desde la Ilustración hasta Darwin, muy pocos no estaban convencidos de que esto era así. Ya os digo que David Hume, que no era biólogo, era simplemente basándose en argumentos filosóficos, hizo algunas críticas a la idea. En primer lugar dijo que, hombre, diseño claramente había, ¿vale? Ahora, los cristianos asumían que su Dios era un Dios bueno y moral, y el diseño que había hecho el diseñador era un pelín cruel en muchísimos casos. Entonces, si uno justificaba la existencia de Dios basándose en el diseño, tenía que asumir que el Dios ese era un poco cabroncete, ¿vale? Por no decir mucho, ¿vale? Porque esta es la forma que tienen de ganarse la vida los leones, y para eso están diseñados. Entonces, esto era uno de los problemas que planteó. El creador, el diseñador, podría no ser tan bueno como la gente asumía. Además, él dijo, de todas maneras, ¿alguien ha visto a Dios diseñando algo? Pues claro, una cosa es que tú no sepas cómo surge el diseño, y otra es que la respuesta sea Dios, porque puede que la respuesta sea otra. Simplemente tú no sabes cómo se ha hecho. Entonces, a partir de no saber algo, llegar a una conclusión es bastante arriesgado. De hecho, es no sé, por lo tanto Dios. Que esto es un argumento que se utiliza muchísimo. Muchas veces se echa mano y se dice, es que yo no sé esto cómo es, por lo tanto debe haberlo hecho Dios. Bueno, pues no, eso simplemente significa que tú no lo sabes. Para demostrar que Dios existe, deberías tener alguna evidencia positiva, no simplemente decir que es que no sabes algo, ¿vale? Esto es otra de las críticas que hizo. Y otra crítica evidente es que, bueno, si asumimos que para que haya diseño necesitamos un diseñador, eso está muy bien, pero el diseñador es más complicado que el diseño. Esa es la base del argumento, básicamente. Entonces, el diseñador es más complicado que el diseño, al diseñador lo debe haber diseñado a su vez alguien más complicado. Entonces entramos en una regresión infinita de dioses que han creado a Dios, que han creado a Dios, que han creado a Dios. No estamos arreglando nada en realidad con este argumento, ¿vale? Esto no está solucionando nada. A pesar de esto, ya os digo que esto fue el argumento principal para la existencia de Dios durante milenios. Y en esas llega este señor, que es Charles Darwin, que publicó en 1859 este libro, El origen de las especies, en donde plantea una alternativa al problema este del diseño, ¿vale? Y este libro él sabía que iba a ser un bombazo, sobre todo un bombazo por las consecuencias filosóficas que tenía y teológicas, y lo fue, ¿vale? Antes de continuar, porque la gente, a pesar de que este señor tiene así esta pinta de que no se puede haber equivocado y que es buena persona, pero la gente le tiene mucha manía y entonces siempre están, es que Darwin se equivoca en no sé qué, Darwin se equivoca. Pues hay que decir, tiene razón. Darwin estaba profundamente equivocado sobre muchísimas cosas, de hecho, equivocadísimo. Por ejemplo, sobre cómo funciona la herencia, Darwin no tenía ni idea y planteó una teoría, una hipótesis sobre cómo funciona la herencia, que no solamente es que no es la forma en la que funciona de verdad, sino que no tiene ni pies ni cabeza, porque según esa teoría de la herencia, la evolución que él mismo había planteado no podía funcionar, ¿vale? Y se equivocó en muchas otras cosas y no tenía ni idea de muchas otras cosas. Es decir, Darwin se equivocó. En ciencia eso es normal, la gente plantea hipótesis, algunas quedan y otras se eliminan.
Lo que planteó él, que fue la teoría de la selección natural, quedó, pero otras muchas cosas que dijo no. Y lo que os voy a explicar hoy no es solamente lo que dijo Darwin, sino lo que dijo Darwin unido con muchas ideas más modernas. Entonces, antes de seguir, os voy a explicar un pelín, muy corto, cómo funciona la evolución. Lo primero es que la evolución es una cuestión bastante sutil, no es fácil de entender cómo funciona la evolución, ¿vale? La gente se lía con esto de la evolución, pero es que no es fácil, no es una idea sencilla. Una de las cosas que llevan mucho a equivocarnos es que cuando la gente piensa en evolución, tiene la analogía del desarrollo, porque nunca hemos visto cómo una especie evoluciona en otra especie, ¿vale? No vivimos tanto tiempo. Entonces, tenemos la idea de que las cosas se desarrollan. Uno nace pequeñito y poco a poco va creciendo y se hace grande. Y entonces cuando pensamos en evolución es muy fácil tirar de esa idea y pensar en que el desarrollo es evolución. Pues aquí está, por ejemplo, la evolución de Pikachu. Este es Pichu, Pikachu y Raichu. Y en teoría parece que evoluciona. Según el juego de los Pokémon, se dice que Pichu evoluciona en Pikachu y que Pikachu evoluciona en Raichu. Pero en realidad esto no es evolución, está desarrollándose. De hecho, para que vayan evolucionando entre comillas en el Pokémon GO, tienes que darles de comer caramelos, ¿vale? Las cosas no evolucionan porque les des de comer. Y en los juegos de la DS tienes que entrenarlos, ¿vale? No, las cosas no están hablando de desarrollo en realidad. Y esto no solamente de los Pokémon. Si buscáis evolución en el Google y buscáis las imágenes, esta es la imagen que más sale, ¿vale? Que es claramente lo de los Pikachu. Vamos, no estamos a un nivel conceptual mucho más avanzado que el de los Pikachu. Y esto está todo mal, todo lo que hay aquí está mal. La evolución no funciona en una línea, los seres humanos no han evolucionado a partir de los chimpancés son nuestros primos, no son nuestros padres. Los chimpancés son una especie actual. La especie de la que evolucionamos nosotros y los chimpancés es otra, ¿vale? Esto se parece un poco más, ¿vale? Ni siquiera esto es el árbol completo, pero a partir de una especie ancestral evolucionaron por un lado los chimpancés y por otro nosotros y otros muchos, ¿vale? Porque esto es un árbol muy complicado. Entonces, es difícil de entender la evolución. Una de las cosas que es bastante sutil es que los seres vivos no evolucionan. Los seres vivos en la evolución lo único que tienen que hacer es morirse. Básicamente ese es nuestro papel. Algunos se reproducen, otros no, pero todos se mueren, ¿vale? Los individuos desaparecen y punto. Para la evolución los individuos no son muy importantes. Son las especies las que evolucionan, no los individuos, ¿vale? Esto, por ejemplo, es una representación de unos cuantos individuos de una especie, pues es la especie la que evoluciona. Y entender qué es una especie tampoco es muy fácil de entender. No porque seamos tontos, sino porque es un concepto bastante complicado, sobre todo cuando se está pensando en términos evolutivos. Pensad en lo siguiente: yo he dicho que los seres humanos y los chimpancés evolucionamos a partir de un antepasado común. Ese antepasado vivió hace mucho tiempo, ¿vale? Pero ese antepasado, que será tatarabuelo nuestro, pero mucho tatara, ¿vale? Ese antepasado tuvo un hijo. Bueno, va bien, la antepasada tuvo una hija, esa hija tuvo otra hija, esa hija tuvo otra hija, esa hija tuvo otra hija, y llegas en una línea hasta ti, ¿vale? Ahora, en ninguno de esos pasos sucedió que una madre tuvo una hija que no era de su especie. Siempre una madre tiene una hija de su especie, no sale de repente una especie y tiene otra especie distinta, ¿vale? Ahora, a pesar de eso, una especie se acaba transformando en la otra. Eso es una cosa que es bastante confusa. Si lo vemos de nuevo con los Pokémon, aquí tenemos la evolución completa de Charmander. No es perfectamente sensu estricto esto bien, ¿vale? Para los de los Pokémon, pero bueno. Va cambiando continuamente hacia cada vez más, ¿vale? Que esto es otra de las ideas erróneas, que se cambia hacia más, pero bueno, va cambiando continuamente. ¿Por qué nos parece que hay especies claramente diferenciadas? Porque si te fijas en el primero y en el último sí que son muy distintos. Ahora todos los intermedios han ido cambiando continuamente, ¿vale? Entonces la evolución ocurre gradualmente, muy poco a poco, y es prácticamente imperceptible. Solo se acaba percibiendo si te fijas en algo que vivió hace mucho tiempo y algo que ha vivido ahora hace poco, o que está todavía vivo.
Una de las cosas importantes a la hora de entender la evolución es que la variación es algo fundamental. La variación no es un accidente. Normalmente tendremos a pensar en las especies como un tipo. Por ejemplo, cuando se habla de perros, pues existe el tipo dálmata. Y eso está definido, tiene un canon. Y si tu perro se parece a ese tipo, es dálmata. Y si no se parece, no es, o es un dálmata con errores, ¿vale? Tendemos a pensar de esa manera, que eso es algo muy platónico. Pero en realidad eso no es así. Las especies son el conjunto de todos los individuos y cada individuo es distinto. ¿Vale? Una especie es un conjunto variable de individuos. La variabilidad no es un accidente, es parte de la especie. Y de hecho, sin variabilidad no puede haber evolución. La única manera de que haya evolución es que haya variación y que esa variación se herede. Eso es una de las dos cosas fundamentales para que haya variación. Tiene que heredarse la variación. ¿Qué significa eso? Significa que si tenemos variación, por ejemplo aquí tenemos una jirafa con el cuello más alto y otra con el cuello más bajo, las de cuello más bajo tenderán a dar hijos de cuello más bajo que las de cuello más alto. Eso es lo que significa que la variación es heredable, que eso es algo a lo que estamos acostumbrados. La gente de pelo claro tiende a dar hijos de pelo claro, los de pelo oscuro tienden a dar hijos de pelo oscuro. Eso es que la variación se hereda. ¿Cómo se genera esta variación? Esta variación, esto es una de las cosas que Darwin no sabía, pero se genera por mutación. A partir de un individuo que es de una manera, se generan mutantes nuevos que son más o menos parecidos, pero que cambian un poco. Una de las cosas que también suele entender la gente bastante mal de la evolución es que piensan que los mutantes son a mejor, que si una especie necesita una mutación, por ejemplo, para tener el cuello más alto, porque las mutaciones te llevarán a tener el cuello más alto. Eso no es así. Las mutaciones son al azar. Algunas mutaciones tendrán el cuello más alto, otras te darán el cuello más bajo, otras ni siquiera nacerá la jirafa, la mayoría, porque estarán muertas. ¿Cómo funcionan las mutaciones? Para que veáis que realmente es al azar. Pues todo el genoma, es decir, cómo la codificación de todas las cosas que hacen que un ser vivo sea lo que es, toda la genética está codificada en una secuencia de letras dentro de las células. En el caso de los seres humanos son 3.000 millones de letras ACTG, ¿vale? Eso es lo que hace que tú seas de una manera y tus hermanos sean de otra y tus vecinos sean de otras, ¿vale? Cada uno tiene unas letras distintas, ligeramente diferentes dentro de la misma especie. Cuando se pasa a la siguiente generación se tiene que copiar. De hecho, esto se copia en cada célula. Y para copiarlo hay unas máquinas moleculares que se encargan de ir copiando. Van copiando letra por letra. En general se equivocan bastante poco y copian el mensaje bastante bien. Si se equivocasen mucho sería un desastre y no podríamos tener descendencia. Se equivocan bastante poco, pero de vez en cuando se equivocan. Por ejemplo, en los seres humanos se calcula que de una generación a la siguiente, entre una madre y una hija, hay unos 200 cambios. 200 entre 1.000 millones de letras tampoco es que haya unos cambios muy grandes. Pero lo importante es que estas mutaciones son al azar. Simplemente pues está copiando esta máquina, que es como una copiadora, y de vez en cuando, en vez de poner la letra que toca, pone otra. Se equivoca, ya está, ¿vale? Y pone otra al azar. Entonces, una pregunta que se hace mucha gente que no entiende bien la evolución es: si ocurre al azar, ¿cómo es posible que surja diseño? Al azar no puede surgir diseño. Y hablan de un relojero ciego. Dicen, por ejemplo, si yo tengo que hacer un reloj y el relojero está ciego, ¿cómo es posible que acabe haciendo un reloj? ¿Vale? No tiene sentido el mecanismo. En realidad este mecanismo no tiene un sentido muy allá, ¿vale? Os voy a poner un caso de... yo hice la tesis en una enfermedad que se llama ataxia de Friedreich. Este niño tiene la enfermedad y lo que tiene en realidad son esta gente tiene una mutación. Para que veáis que las mutaciones en realidad no son una buena idea en general. Esta es la secuencia de una proteína. Esta proteína la tienen todos los seres vivos prácticamente, desde las bacterias hasta cualquiera de nosotros, cualquier mamífero, cualquiera, con las plantas. Es una proteína que se llama frataxina, que bueno, sirve para una cosa en las células, sirve para controlar el hierro, porque si no en las células el hierro es peligroso. Lo importante es que si esa proteína la tienes mal, acabas teniendo la enfermedad.
¿Qué significa tenerla mal? Pues significa que no puede hacer la función que tiene que hacer. Y para que haga esa función necesita tener una secuencia determinada, ¿vale? Una secuencia. ¿Qué es esto de la secuencia? Una secuencia es, las proteínas están hechas de aminoácidos y una proteína es como un collarcito de aminoácidos uno detrás de otro, ¿vale? Una línea de aminoácidos uno detrás de otro, eso es la proteína. Entonces, en el caso de los seres humanos, esta es la secuencia que la mayor parte de los seres humanos tienen o algo muy parecido, esta de aquí, y sigue por aquí abajo. Si tú tienes esa secuencia y produces la proteína, pues entonces no tienes la enfermedad. Si por algún motivo tienes alguna mutación que cambia algún aminoácido de la secuencia, tienes muchas posibilidades de tener la enfermedad. O si no puedes producir la proteína, también tienes muchas, bueno, si no produces la proteína, tienes la enfermedad seguro. Entonces, ¿pueden haber mutaciones que cambien esto y que la proteína siga funcionando? Sí que pueden haber. De hecho, aquí tenemos una comparación de distintos mamíferos y no todos tienen la misma secuencia. Hay sitios que están muy conservados. Por ejemplo, esta F, ¿veis? En todos los mamíferos, esta F está conservada, excepto en este, que hay una L, pero que es un aminoácido muy parecido. Pero, por ejemplo, todas estas de aquí, esta D está en todas, esta L está en todas. Estos son distintos aminoácidos y en todos los animales, en todos los mamíferos que hemos visto, en todos están las mismas letras, en todos los mismos aminoácidos. Sin embargo, hay otra parte que sí que cambia bastante. En unos seres vivos tienen una y otros seres vivos tienen otra. ¿Por qué? Porque aquí la secuencia no es tan importante para la función de la proteína, ¿vale? No voy a meterme en detalles bioquímicos de por qué es esto, pero esta parte no es tan importante y esta parte es esencial de la secuencia para la función. Entonces, si aquí hay mutaciones, muchas de esas mutaciones siguen funcionando. Y entonces de un individuo a otro pueden haber variaciones y por eso con el tiempo va cambiando. Y por eso los caballos tienen una secuencia, los seres humanos tienen otra. Mientras que en esta parte de aquí, cualquier mutación casi hace que la proteína no funcione y si ocurre una mutación, el individuo o se muere o vive muy mal y no tiene mucha descendencia. Y entonces acaba eliminándose. Entonces, ¿qué es lo que acabamos viendo aquí? Aquí lo que se acaba viendo es, han habido mutaciones, ¿veis? Aquí se han acumulado mutaciones, pero en esta parte de la proteína no. Esto está completamente igual. ¿Por qué? Porque solamente ocurrieron las mutaciones aquí. No, ya he dicho que las mutaciones ocurren al azar. Es decir, aquí han habido igual número de mutaciones que aquí. Entonces, ¿aquí por qué no hay mutaciones? Porque casi toda la gente o casi todos los individuos que han tenido aquí una mutación han muerto pasándolo muy mal, ¿vale? Entonces aquí lo que se ve es la cantidad de muerte que ha habido para que esto funcione. ¿Por qué funciona? Porque se prueba todo al azar, todas las combinaciones al azar y las que no funcionan se mueren. Como en el caso de los individuos estos, de los niños que tienen la enfermedad, pues si tienes una mutación por aquí, cuando eres preadolescente empiezas a tener problemas de movilidad y cuando eres normalmente adulto joven, te mueres, normalmente porque los músculos les fallan para respirar y se ahogan. También tienen problemas en el corazón, ¿vale? Y se quedan muy pronto en silla de ruedas, ¿vale? Así es como funciona la evolución. Las mutaciones son al azar, pero la selección no ocurre al azar. La selección es extremadamente cruel, es sin misericordia. Si hay algo que no funciona, lo destruye y ya no pasa a la siguiente generación. De hecho, para que veáis la cantidad de muerte que ha generado, por ejemplo, esta sola proteína, aquí estamos comparando con bacterias, ¿vale? Las bacterias, el linaje de las bacterias en nuestro se separó hace unos 2.500 millones de años, más o menos. En ese tiempo hay aminoácidos que no han cambiado nunca, jamás. Todas las mutaciones que han ocurrido ahí en cualquier individuo a lo largo de 2.000 millones de años, todos y cada uno se han muerto. Todos. ¿Vale? Eso, así es como funciona la selección natural. Es un mecanismo muy ineficiente porque lo prueba todo al azar y lo que le sobra lo mata. Pero así es como funciona. Tenemos variaciones heredables que se genera al azar más selección. Y así es como obtienes evolución. ¿Por qué acaba funcionando a pesar de ser tan ineficiente? Pues porque tiene muchísimo tiempo. Como esto ocurre en tiempos geológicos, claro,
aunque tú seas muy cutre haciendo cosas, en 2000 millones de años te da para hacer muchas cosas, ¿vale? Incluso aunque vayas a una velocidad lentísima que no se nota de un día para otro, ¿vale? De un día para otro se notan los muertos, eso sí que se ve, pero el cambio no se nota, pero claro, en 2500 millones de años hay muchos días. Y eso es lo que acaba haciendo que el mecanismo funcione y que llegue a hacer diseños bastante eficientes. Además, no hace falta tampoco que tengas una mutación muy chunga para que la selección se acuerde de ti y acabes mal. Una de las cosas que inspiró a Darwin es que no hay pan para todos, no solo para los chorizos, sino para todos en general. Y esto lo dijo Malthus, no lo dijo exactamente así, pero vamos, la cosa es que no hay recursos para todos. Para que veáis por qué no hay recursos, ¿vale? A pesar de que tenemos la idea romántica de que la naturaleza es buena y es sabia y es guay y que todos nos queremos y que los animalitos de bosque se dan besitos y todo eso, la realidad es un pelín distinta. Para que lo veáis vamos a hacer un experimento mental que es, tenemos a una señora o señor, que también los conocemos, loco de los gatos, ¿vale? Y vamos a decir, mira, te vamos a regalar una pareja de gatos, un gato y una gata. Y te vamos a dar toda la comida que necesites, ¿vale? Para que los gatos no lo pasen mal, todos los recursos que quieras. Si hace falta comida, te damos comida. Un gato una pareja de gatos puede tener unos 4 gatitos por camada siendo conservadores, porque en realidad a veces tienen 5, a veces tienen 6, pero vamos a no volvernos locos, vamos a decir que tengan 4. Necesitan 6 meses para estar maduros sexualmente, para poder empezar a tener gatitos, y 2 meses de gestación, con lo cual cada generación necesita 8 meses. Entonces vamos a suponer que tenemos 8 meses por generación y 4 gatitos por camada y toda la comida que queramos. Y empezamos con 2. ¿Cuánto tiempo tarda la loca de los gatos esta, o el loco de los gatos, en generar 1 millón de gatos? ¿Alguien se atreve? Dar una estima, pero 1000 millones de años. Poco. 2 años, no, 2 años no. Tener en cuenta que son 4 gatos cada 8 meses, los que salen. No, la primera vez. 5 años. La primera vez. 5 años no está mal, es 12 años. 12 años, en 12 años tenemos 1 millón de gatos, ¿vale? Si tenemos comida, sí, suponiendo que no se mueren y que hay comida suficiente, ¿vale? Y ahora, ¿cuánto tiempo, para que veáis el crecimiento exponencial, cómo funciona, cuánto tiempo en que todo el planeta Tierra sea gato? Pero no la superficie que esté llena de gatos, sino todo el volumen. Es decir, el núcleo de hierro, todo, se ha consumido y ya es todo gato. ¿Cuántos años tardaremos en eso? 50 años. En 50 años todo el mundo es gato ya, ¿vale? Se ha creado un planeta gato. ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué no se convierte todo en gato o todo en la hormiga o todo en lo que sea? Pues porque no hay recursos para todos, ¿vale? Lo que fallaba en nuestra asunción es que la señora esta no tiene comida para todos. Entonces, como no hay comida para todos, la mayor parte de los seres vivos del planeta mueren sin descendencia, porque no hay recursos para todos, simplemente no pueden reproducirse todos. Así es como funciona la selección natural. Esto es como el Mundo Today, pero en inglés, y dice, la selección natural mata en su día más sangriento 38 cuadrillones de organismos, ¿vale? Así es más o menos como funciona. Todo lo que no es mejor se destruye, simplemente, y mata mogollón. Entonces, si hay un Dios, una de las conclusiones yo creo que de esto es que si hay un Dios que utiliza este mecanismo, es un Dios pelín cruel, ¿vale? Porque podría hacer las cosas de otra manera, o si no es muy cruel, a lo mejor es que es un Dios un poquito tarugo, porque cualquier diseñador que cojamos nos va a hacer un diseño más eficiente que esto. Esto es una manera muy ineficiente de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, o no es muy bueno o no es muy listo. Otra de las consecuencias de esto es que podemos pensar en la suerte que hemos tenido de estar aquí. Nuestros padres fueron de los que se reprodujeron, pero nuestros abuelos también, y los abuelos de nuestros abuelos, y así durante 2.500 millones de años. De todos los que había, de todos los individuos que había, que la mayor parte no se reprodujeron,
nuestros antepasados sí se reprodujeron, ¿vale? Y esto repetido millones de veces. Jugamos a la lotería millones de veces y al final hemos acabado ganando nosotros, que dices, qué suerte. Claro, qué suerte, porque hay otros muchos que no han acabado ganando. Nosotros somos los que estamos aquí, ¿vale? Claro, alguien le tenía que tocar, nos ha tocado a nosotros. Estamos aquí durante un rato, por lo menos. Además, otra de las cosas que se concluye de esto, y es un argumento en contra de un diseño, por lo menos de un diseño de un Dios muy muy bueno y muy muy listo, es que sí que se genera diseño, pero este diseño no es un diseño muy como lo haría un diseñador, para que lo veáis. Por ejemplo, un ejemplo que ponen siempre los del diseño inteligente, que son los que abogan porque Dios ha creado las cosas, ponen al ojo humano como ejemplo de diseño, porque dicen, hombre, el ojo humano está tan bien diseñado para ver que no es posible que eso ha salido de chamba, tiene que haberlo hecho alguien. Y entonces la respuesta es, pues si lo ha hecho alguien, vaya tela marinera como lo ha hecho, porque el ojo tiene una capa de células que recibe la luz, ¿vale? Y esas células se activan cuando recibe la luz. Entonces, aquí tenemos una comparación del ojo, de un pulpo y el ojo humano, que han evolucionado independientemente, en dos líneas evolutivas independientes. En el caso del ojo humano, del pulpo, la luz entra por aquí, llega a la célula, esta célula se excita y necesita un cable para pasar la información al cerebro, ¿vale? Entonces, está la célula y hay un cable hacia atrás que pasa la información al cerebro. Y esto está puesto como un diseñador lo haría, es decir, si tenemos una parte que recibe la luz, esta parte estará en donde llega la luz. En el caso de los mamíferos, está al revés. La parte de la luz está mirando hacia el culo del ojo, hacia atrás, ¿vale? Y el cable por donde sale la información está mirando hacia adelante. Es como si tú tuvieses una cámara y en vez de ponerla a donde quieres hacer la foto, le das la vuelta y pones la cámara al revés. Y ya le llegará la luz que le llegue, ¿vale? Y además no solamente es que le llega menos luz, sino que como tienes el cable todos estos cables, que son neuronas, son axones de neuronas, necesitas recogerlos y pasarlos hacia el cerebro. En algún sitio tienes que pinchar y hacer un agujero para pasarlo. Entonces nosotros en el ojo tenemos una parte del ojo que se llama punto ciego, que no está justo en el centro, está un poquito al lado en la retina, en donde se pasan todos estos cables, todos estos axones, y esto es el nervio óptico, y ahí no hay células que detecten la luz. Entonces, si tú te cierras un ojo, deberías ver un agujero en el campo visual, más o menos por aquí. ¿Por qué no lo ves? Porque la evolución es muy chapucera, pero mientras que funcione, bueno, sigue haciendo chapuzas una encima de otra para tapar, ¿vale? Esto es como cuando llegas a chapuzas en casa, te hace una y para taparla te hace otra. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, como hay un trozo que no se ve, pero no es muy grande, lo relleno con lo que hay alrededor. Y entonces, lo que hace, es verdad esto, lo rellena esto, podéis hacer si queréis, hay experimentos para ver el punto ciego que son muy fáciles de ver. Entonces, lo que hace es que hay un trozo que tú en realidad no ves, pero te engaña rellenando más o menos con lo que hay alrededor y dice, bueno, como no es muy grande, pues no se dará cuenta. Y es verdad, no nos damos mucha cuenta, ¿vale? Pero es un diseño claramente chapucero. ¿Por qué funciona así? Porque está constreñida por la historia, la evolución. La evolución no funciona empezando en los planos y haciendo lo que uno quiere. Funciona cambiando lo que había. Entonces hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, ¿por qué no pueden haber pegasos? No pueden haber pegasos porque no hay ningún mamífero con 6 extremidades. De hecho, no hay ningún tetrápodo con 6 extremidades. Solamente hay con 4. Por eso se llaman tetrápodos. 4 patas, ¿vale? Esto no puede ser, no pueden haber alas, ni pueden haber ángeles con alas. Bueno, si los hace Dios sí, pero si tienen que evolucionar, no. De hecho, los murciélagos tienen alas y los pájaros tienen alas, pero han perdido en eso 2 extremidades, las 2 de delante, han convertido las manos, bueno, los brazos en alas. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a chapuzas de todo tipo, ¿vale? Esto es como Pepe Gotera y Otirio, pero en evolución. Hay aquí un nervio que tenemos que tiene que hacer un recorrido más o menos desde aquí hasta aquí, y para hacerlo viene desde aquí hasta el corazón, da la vuelta y sube otra vez, ¿vale? Hace así, ¿veis? El nervio viene por aquí, da la vuelta y vuelve a subir. Que si esto lo hubiese diseñado alguien, evidentemente lo habría hecho rectito. ¿Por qué sucede así? Porque nosotros
hemos evolucionado a partir de peces, y en los peces eso no es problema, porque tal y como tienen el diseño los peces, ahí no hay problemas con el nervio. El problema surge cuando se inventa el sistema este del corazón. Y bueno, para nosotros es un problema, pero para las jirafas es peor, ¿vale? En el caso de las jirafas, la chapuza es más grande, claro, porque para venir aquí el nervio, tiene que hacer así todo el recorrido, ¿vale? Imaginaos aquí, ¿vale? En este caso la chapuza ya es monumental, pero es que no se puede cambiar así como así el diseño. El diseño está así hecho, pues se va modificando poco a poco, ¿vale? La evolución tiene que funcionar con lo que tiene, y entonces en muchos casos crear un diseño que no es muy inteligente. Es decir, si existe un diseñador que ha hecho todo esto, y no hace falta, porque ya hemos visto que con Darwin hemos visto cómo funciona el diseño, ¿vale? Nos ha dado una manera de responder a la pregunta cómo surge el diseño sin diseñador, y una forma en la que esto es normal que suceda, ¿vale? Porque es una manera que si funciona ya está. De hecho, los diseños que tienen los seres vivos no tienen por qué ser perfectos. Simplemente tienen que ser lo suficientemente buenos. ¿Cuánto es suficientemente bueno? Pues es mejor que el vecino, ya está. Y ahí te plantas. ¿Qué significa mejor que el vecino? Esto es lo del chiste, que me dijeron que no era con un león, pero yo he pintado, bueno, yo no he pintado, he cogido un león dibujado de internet. Esto es dos exploradores que van por la selva y les sale un león y se ponen a correr. Bueno, se pone a correr uno y el de detrás le dice, ¿para qué vamos a correr si no vamos a correr más que el león? Y le dice el tipo, yo no estoy corriendo para correr más que el león, estoy corriendo para correr más que tú. Con eso ya tengo bastante, ¿vale? Eso, así es como funciona la evolución. No hace falta que seamos perfectos. Si somos mejores que el vecino, pues ya está, ya nos vale. Por eso no necesita llegar a la perfección. Entonces, la naturaleza no es sabia, y un dios que usase la evolución sería un dios bastante chapuza, ¿vale? ¿Por qué es todo esto así? Pues porque el mecanismo no tiene cabeza. Hace las cosas que hace porque así funcionan y ya está. Además, si existe Dios y ha hecho este diseño, es un Dios que no se ha preocupado para nada de los individuos, ¿vale? ¿Por qué? Porque a la evolución los individuos se atraen al pairo. Nosotros para la evolución simplemente somos una forma de pasar nuestros genes a la siguiente generación. Somos como una fotocopiadora, ¿vale? Nuestros genes necesitan fotocopiarse para pasar a la siguiente generación, y nos han hecho a nosotros como fotocopiadora para pasar a la siguiente generación. Una vez que lo hemos hecho, somos completamente irrelevantes y descartables. Somos fotocopiadoras de usar y tirar. Tendemos a pensar, por analogía con los objetos que tenemos, que nosotros envejecemos porque nos estropeamos, ¿vale? Igual que cuando tú tienes un coche, poco a poco el coche se va estropeando y llega un momento que el coche no funciona, ¿vale? Entonces, la analogía esa, no nos llama la atención que la gente envejezca porque dices, bueno, ha envejecido porque poco a poco se va estropeando. Eso no es verdad. Nos estropeamos muchísimo antes. Lo que pasa es que continuamente nos estamos reparando. Entonces, a medida que te vas estropeando, te vas reparando. Tienes mecanismos celulares de reparación, y las células, cuando ya no se pueden reparar, se suicidan y otra célula nueva ocupa su lugar. De hecho, yo creo que aparte del corazón y el cerebro, la célula más vieja que debemos de tener en el cuerpo debe tener unos 8 años. Y la mayor parte son más nuevas. Entonces, hay un mecanismo de reparación continuo. Envejecemos no porque nos estropeemos, sino porque dejamos de arreglarnos, que es distinto. Llega un momento en el que ya no nos arreglamos, pero esto no es una condición necesaria. Hay seres vivos que se reparan mucho más. De hecho, este tipo de aquí es prácticamente, tiene eterna juventud. Es más fácil que se lo coma alguien que se muera de viejo. De hecho, casi ninguno llega a viejo, porque antes se los comen, o bueno, viven en túneles, o se les cae el túnel, o se mueren de hambre. Pero no envejecen. Si los dejas mucho tiempo en condiciones ideales, al final acaban envejeciendo. Pero en la naturaleza no. Entonces, ¿Cómo se llama? Esto se llama La rata topo. rata topo desnuda. Sí. El secreto de la eterna juventud, aquí lo tenéis. Yo creo que me cambiaba, porque, hombre, estéticamente para nosotros no es muy edad, pero para la rata topo
tampoco está tan mal. Y viven bastante tiempo sin enfermedad. De hecho, hoy en día se están estudiando mucho porque se tiene muchísimo interés en ver estos mecanismos de reparación, cómo funcionan. Bueno, no cómo funcionan, sino cómo funciona la regulación, porque no hacen nada que nosotros no hagamos. Simplemente es que en nuestro caso llega un momento en el que nuestro cuerpo dice: ya no te reparas más, te jodes y hasta aquí has llegado, ¿vale? Eso, visto desde el punto de vista del individuo y pensando en que la evolución está hecha para que los individuos vivan bien, es algo que no tiene mucho sentido, ¿vale? De hecho, hay genes que en la mayor parte de los animales, si tú rompes el gen, el bicho vive más tiempo. Entonces dices, ¿cómo es posible que haya evolucionado un gen que si lo rompes vives más tiempo? Que es un gen que está aquí para darme por el culo. ¿Por qué es así? Seguramente porque se trata todo de equilibrios. El problema de repararte es que la reparación necesita energía. Si tú vives en un mundo en el que los recursos son limitados, y ya hemos visto que los recursos son limitados, necesitas aprovechar la energía al máximo. ¿Aprovecharla para qué? Para cumplir tu misión como fotocopiadora y pasar los genes a la siguiente generación. Si tú gastas mucha energía en repararte y no gastas esa energía en reproducirte y viene alguien y se te come, pues tú habrás muerto muy guapo, pero para la selección no funcionas bien. Para la selección funcionas mejor si usas bastante energía en reproducirte y lo mínimo posible en repararte para llegar a reproducirte. Y una vez que has hecho eso, a otra cosa, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, el mecanismo funciona bastante bien, siempre que te olvides de los individuos. Claro, los individuos son irrelevantes. Entonces, todos los individuos van a morir, pero los genes no. El gen que os he enseñado antes de la ataxia de Friedrich, ese gen lleva viviendo desde que las bacterias están en la Tierra y sigue estando vivo. Y seguirá estando vivo dentro de muchísimo tiempo. Y todos nosotros nos habremos muerto y el gen seguirá, y nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes habrán muerto y el gen seguirá. Porque en realidad la evolución lo que selecciona son a los genes, no a los individuos. Los individuos son solo un medio. Y ya para acabar, quería comentar, ya que estamos en una reunión de humanistas, algunas conclusiones mías personales sobre el humanismo. Una es que ya hemos visto que la evolución se basa en competir unos con otros, entonces la conclusión obvia es: debemos de ser lo más cabrones posible, aprovecharnos al máximo posible de todo el mundo, ¿vale? Esto se llama darwinismo social, y esa es la manera de medrar, ser mejor que el otro, compitiendo de la manera más eficiente posible con los demás, ¿vale? De hecho, así es como funciona la evolución. La evolución no tiene mucha misericordia. Esto de aquí son igneumónidos. No, el bichito este no, los que tiene dentro, ¿vale? Son unas avispitas, los igneumónidos, que lo que hacen es ponen el huevo dentro de otro animal, normalmente de una larva de otro insecto. El huevo eclosiona, en este caso no uno sino muchísimos, y empiezan a comerse al otro por dentro. Y además tienen la delicadeza, muchas de estas especies han sido seleccionadas por la selección natural, porque para comérselo de manera que el otro esté vivo el mayor tiempo posible. Si se comiesen el sistema nervioso, el bicho se moriría, y claro, cuando se muere la carne se pudre. Entonces intentan comérselo comiéndose las partes menos vitales primero y acabando por las partes más vitales, para que esté el tiempo más largo posible, ¿vale? Estas son cosas que la selección natural puede hacer tranquilamente porque no tiene moral, ¿vale? Simplemente si el mecanismo funciona, funciona. ¿Qué? Ahora, no es verdad que todo sea así en la evolución, ¿vale? Hay muchísima colaboración y muchísima cooperación. Esto del darwinismo social es una conclusión gilipollas, simplemente, ¿vale? La evolución es muchísimo, incluso aunque asumiésemos que tenemos que hacer las cosas como las hace la evolución, lo cual me parece un absurdo, porque yo no soy mis genes, como lo veréis, incluso aún así, en la evolución hay muchísima cooperación.
Un ejemplo de cooperación son los vampiros. Los vampiros normalmente tienen mala prensa porque chupan sangre, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a las vacas, los vampiros, a lo mejor si les preguntásemos a las vacas no les acabarían de caer bien. Pero los vampiros son muy buena gente, en realidad. De hecho, son uno de los ejemplos de cooperación que se pone en casi todos los libros de evolución y de ecología, porque los vampiros son muy chiquitines, son murciélagos muy pequeños y necesitan comer casi todos los días. Si no comen, se mueren, no tienen suficiente energía para aguantar mucho tiempo. Y ellos salen, a veces encuentran vaca y a veces no encuentran vaca. Si vuelven a la cueva sin haber encontrado vaca y no han comido, corren un riesgo muy elevado de morirse. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando les pasa eso? Que el vampiro que ha salido y sí que ha podido chupar sangre, le vomita sangre en la boca para alimentarlo, ¿vale? Que esto, claro, que te vomiten sangre en la boca puede parecer desagradable, pero para los vampiros es un acto de generosidad extrema, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Pues es básicamente hoy por ti, mañana por mí. Igual yo hoy no he podido conseguir sangre y tú me la das, cuando tú mañana no puedas, yo estaré vivo y te podré dar sangre. Esto detrás tiene una teoría muy complicada que se puede establecer matemáticamente cuáles son los equilibrios, hay una serie de equilibrios estables y tal, pero básicamente la conclusión es que hay una competencia entre distintas estrategias. Una estrategia es pues cada uno a la suya y si alguien no puede conseguir sangre un día, nos morimos. Otra estrategia es cooperar y otra estrategia es hacer como que cooperas y traicionar, ¿vale? Hay distintas estrategias y todo esto lleva un equilibrio y al final, en algunos casos, la evolución, en muchos de hecho, genera seres que son altamente cooperativos, como los vampiros o como nosotros. Esto se puede estudiar matemáticamente. De hecho hay gente que hace competiciones entre algoritmos matemáticos que compiten entre sí. Por ejemplo, puedes decidir cooperar siempre. ¿Qué es lo que te pasa? Esto sería el algoritmo Jesucristo, ¿vale? Yo siempre coopero. Hagan lo que hagan, yo pongo la otra mejilla. ¿Qué es lo que les pasa a esos algoritmos? Pues que se los comen vivos, claro, porque básicamente llega enseguida uno que abusa y se lo come. Luego está el algoritmo Aníbal Lecter, que es, yo aquí no coopero con nadie, yo me voy a comer al que se ponga por delante. Esos funcionan bastante bien a nivel del individuo, ¿vale? A nivel global de toda la población no acaban de funcionar bien, pero es un equilibrio estable. Y otro de los algoritmos que funciona muy bien es el de yo estoy aquí tranquilo, mientras que nadie se meta conmigo no pasa nada. Ahora, como alguien se meta, se va a enterar, ¿vale? Este, de hecho, es el algoritmo que gana a todos los demás en estas competiciones, que es el algoritmo de si a mí me tratan bien, yo trato bien, si me tratan mal, yo trato mal. Ese gana a los otros algoritmos en este tipo de competiciones. Para que veáis otro caso de animales que cooperan, estos son del Biopark de Valencia, de esto. Estos animalitos viven en colonias y veis aquí está cada uno a la suya haciendo sus cosas de bichito, de hacer agujeritos y no sé si ustedes tienen haciendo esas cosas, viven en madrigueras. Y veis aquí uno que está todo tieso mirando. ¿Qué es lo que está haciendo este? Este está vigilando a ver si viene algún depredador. Y si viene algún depredador, avisa. Esto para él tiene un coste, porque mientras que está vigilando, ni está comiendo, ni está reproduciéndose, ni está haciéndose una madriguera. Y además es el más visible. Si viene un depredador, es más fácil que lo vea él y que se lo coma él. Entonces esto tiene un coste para él. Aún así cooperan. Unas veces vigila uno y otras veces vigila otro, ¿vale? Hay muchísimos casos, no voy a seguir, pero para que veáis, porque me da mucha rabia que la gente piense en evolución y piense que el único resultado posible es la competencia absoluta y ir todos a por todos. Eso no es así. En muchas ocasiones es más eficiente que los seres vivos cooperen. Y de hecho, nuestra especie ha evolucionado y cooperamos muchísimo, ¿vale? Es verdad que podemos quejarnos porque hay gente que no coopera, pero comparados con otros, por ejemplo, una vez le preguntaron a un zoólogo, no recuerdo quién era, ¿usted cree que los seres humanos cooperan mucho? Y dijo, mire,
coopera muchísimo. Si usted mete a 300 chimpancés en Londres y los manda por avión a Nueva York, cuando llega a Nueva York no queda ni uno vivo, se han matado todos. Sin embargo, todos los días los seres humanos pasan de Nueva York a Londres y nadie mata a nadie. Bueno, en general, algún caso habrá habido, pero muy pocos. Entonces, cooperamos muchísimo. Otra de las consecuencias de la evolución es que todos los seres vivos somos hermanos, ¿vale? Estamos todos emparentados con todos. Esto tiene muchas consecuencias y está en contra de una idea también muy antigua que nos han metido a sangre y fuego, y esto viene de muy lejos. La idea es la siguiente. Pitágoras, el primer caso más documentado de esta idea es de Pitágoras, pensó: yo razonando puedo pensar en objetos matemáticos y los objetos matemáticos son puros. Es decir, la razón me lleva a los objetos puros, mientras que lo que yo veo son cosas impuras y que se degradan, ¿vale? Un triángulo no se degrada nunca, la idea del triángulo está ahí, mientras que, pues por ejemplo, una manzana se degrada y se pudre, ¿vale? Se corrompe. Entonces, él pensó que en el cielo, que estaban los planetas y que los planetas iban dando vueltas siguiendo círculos perfectos, o eso pensaban ellos, ¿vale? El cielo daba vueltas y eso era un círculo perfecto y no se degradaba nunca y era eterno. Mientras que todo lo que había en el suelo era impuro. Y entonces, esto le llevó a pensar que la razón era pura y que los sentidos, cualquier cosa que tuviese que ver con cosas del suelo, eran impuras y se corrompían. Esto con el tiempo evolucionó, pasó a Platón, que Platón era muy pitagórico, de Platón pasó a los neoplatónicos y de los neoplatónicos le dieron un giro y dijeron: en el cielo está Dios, todas esas ideas puras son Dios, y en el suelo están los animales y la corrupción, ¿vale? Entonces debemos aspirar a abandonar el suelo, porque eso son los animales y eso está mal, y debemos aspirar al cielo. Y esta idea pasó al cristianismo y quedó en el cristianismo, y es lo que nos han machacado toda la vida, que tenemos que tender a ser ángeles, ¿vale? Los ángeles están en el cielo, son seres puros, y nosotros somos una mierda que está aquí pudriéndose, ¿vale? Y que somos todos malos. Esa es básicamente la idea. Pero es mentira. No es que tengamos que aspirar a ser ángeles o que hay una parte nuestra angelical, no es verdad. Somos animales, ¿vale? Los seres humanos somos un tipo de animal, un tipo de mamífero, somos Homo sapiens. Somos una especie animal. Cuando yo veo esta foto, yo entre estos dos individuos, a nivel, por ejemplo, emocional, no veo muchas diferencias. Básicamente, viven la vida igual. Se parecen en muchísimas cosas. Y se parecen en las cosas que son más importantes para nosotros, ¿vale? Las cosas que son más importantes para nosotros no vienen del cielo, vienen de nuestra parte animal. Esto es una madre que ha perdido un hijo, ¿vale? Eso no nos viene a nosotros de que seamos ángeles, nos viene de que somos animales. Esa parte humana, que a eso nosotros le llamamos humanidad, en realidad no es humanidad, es animalidad, ¿vale? Los mamíferos, muchos mamíferos tienen este comportamiento y estas emociones. No debemos aspirar a ser ángeles, debemos aspirar a ser animales. Ahora, también es verdad que en los animales y en nosotros hay otra parte, que es la parte, por ejemplo, de la agresividad y de la agresión. Eso no es una parte es divina y la otra parte es animal. Las dos partes son animales, ¿vale? Los románticos estaban profundamente equivocados. No estaba la razón y las emociones como contrapuestas. En realidad están las emociones contrapuestas unas con otras, y es la razón la que nos ayuda a satisfacer una emoción o otra, ¿vale? O la que nos ayuda a ir a un camino de una u otra. Pero lo que nos lleva hacia adelante es la emoción, y la emoción la compartimos con el resto de los mamíferos, sobre todo con los que tenemos más cerca. La idea de Spock, por ejemplo, bueno, de los vulcanianos, porque Spock es un híbrido, pero la idea de los vulcanianos es en realidad absurda, aunque nos guste Star Trek a muchos, porque él intenta renunciar a la emoción y ser solo razón. ¿Qué es ser solo razón? Mi ordenador es solo razón, ¿vale? Pero ahí está quieto, sin hacer nada.
son las emociones las que nos mueven. Sin emoción no te puede mover a ninguna parte. Cuando estos dos señores, Malcolm X y Martin Luther King, están discutiendo sobre qué estrategia utilizar, están utilizando la razón, pero están basándose en las emociones que ellos tienen, y son emociones que son muy antiguas y que no te puedes quitar de encima, y que además no tendría sentido quitarte de encima porque sería dejar de ser un ser humano. Ahora, dicho esto, evidentemente no somos solo nuestros genes. Una cosa que me dicen muchas veces cuando hablo de estas cosas es: pues tendrán muchos hijos, ¿no? Porque total, tus genes te dicen que tengas hijos. Bueno, mis genes pueden decir lo que les dé la gana, yo haré lo que quiera, ¿vale? Yo no soy mis genes. Además de genes, nosotros tenemos ambiente, tenemos razón y tenemos cultura. El ambiente está claro. Por ejemplo, aquí tenéis a dos gemelas que han vivido en ambientes distintos y es evidente que son muy diferentes. Esto es algo obvio, ¿vale? Todo el mundo sabe que el ambiente le influye. Si no tienes para comer, te mueres, por muchos genes que tengas de mucha maravilla, ¿vale? Entonces, es evidente que el ambiente influye. Pero no solamente eso, somos también razón y cultura. Este señor de aquí es Galileo, esto es un individuo del Paleolítico, genéticamente son muy parecidos. No son igual, porque ha habido evolución entre ellos, ¿vale? No hemos dejado de evolucionar, pero son muy parecidos. Mientras que Galileo descubrió leyes fundamentales sobre el movimiento, el del Paleolítico se dedicaba a ir matando, y a que lo matasen en este caso con flechas y con arco, ¿vale? Y con lanzas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que tenemos cultura. Los seres humanos, hay muchas cosas que hacemos mal, pero hay una cosa que hacemos muy bien, que es hablar sin parar, ¿vale? Comunicamos todo el rato. Y eso hace que nuestras ideas vayan pasando de uno a otro, y eso constituye la cultura. Y la cultura que se ha ido acumulando desde que vivía este señor a este, es la que ha hecho que este haya hecho cosas muy diferentes. No solamente somos genes. La cultura y la razón en nosotros es muy importante también. De hecho, a mí me gusta mucho la actitud de Aristóteles, que es: debemos esforzarnos en ser mejores. Tenemos una base, pero esa base nos permite llegar más allá. Eso el resto de animales no puede hacerlo. El resto de animales simplemente hacen las cosas que tienen que hacer porque sus emociones les guían continuamente. Pero nosotros podemos llegar a ser más allá. Ahora, no vamos a llegar porque sí. Por ejemplo, no vamos a razonar porque sí. Los seres humanos no son seres que razonan todo el rato, a pesar de que hay gente que piensa que somos racionales. Somos seres que pueden llegar a razonar, pero solo si se esfuerzan. Incluso esforzándose vamos a razonar a ratos, porque en realidad lo que manda de verdad más es la emoción, ¿vale? Eso es lo que nos sale automático. Cuando uno se pone en una situación muy extrema y pierde los papeles, no pierde los papeles y dice: me olvido de las emociones, me pongo a divagar sobre metafísica. No, pierde los papeles, pierde la razón, y que en situaciones extremas quien toma el control es simplemente la emoción, y entonces volvemos a ser lo que hemos sido siempre y perdemos esta parte de la razón. Entonces podemos llegar a ser mejores, pero necesitamos esforzarnos. ¿A qué podemos llegar? Pues podemos llegar a ser gente como por ejemplo Rosa Parks. Esta señora dijo un día: yo me voy a sentar en el autobús porque estoy cansada, y eso inició una revolución en Estados Unidos. A eso es a lo que uno puede llegar esforzándose, y eso es algo que un animal nunca podrá hacer. Un animal como mucho se puede cabrear y pegarle un bocado a otro, pero no puede hacer un acto de desobediencia civil activa y simplemente ir y sentarse en el autobús e iniciar así prácticamente una revolución por los derechos humanos en Estados Unidos. Eso es algo que solamente puede hacer un humano, eso no lo puede hacer un animal, ¿vale? Ahora, sin renunciar a lo que somos también, que también somos animales y emociones. Y para acabar, quería acabar con una foto de Spock, que a mí me gusta mucho Spock, y con una frase de Ramachandran que dice: cualquier mono puede alcanzar una banana, pero solamente los seres humanos pueden alcanzar las estrellas, ¿vale? Y seguimos siendo monos, pero somos los únicos monos que hemos llegado a la luna y que seguimos soñando con las estrellas. Y con eso ya acabo.